a lo que sería el campo magnético, y entonces voy a tratar de hacer un paralelismo con cómo estructuramos nosotros la unidad de electrostática. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros arrancamos en la unidad de electrostática básicamente comprendiendo cómo es que funciona la fuerza electrostática en un principio, sin entender cómo es que era básicamente el funcionamiento del campo, ¿sí? O sea, nosotros hablamos de esa entidad del campo electrostático y trazamos paralelismos con los campos gravitatorios, que eran el campo que nosotros podíamos básicamente, que teníamos de paralelo y una herramienta a mano, ¿sí? Después de esos campos, el campo electromagnético es el segundo que nosotros estudiamos. Y entonces, en esta otra clase de magnetismo, vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo. En estas primeras dos subunidades, lo que nosotros vamos a intentar de hacer es, primero, comprender cómo es que funcionan las fuerzas magnéticas, ¿sí? Sin entender o sin comprender cómo es que funcionan los campos magnéticos o las fuentes de campo magnético. Y después, en las próximas dos unidades, vamos a tratar de comprender cómo es que funcionan las fuentes de campo magnético, cómo nosotros lo podemos generar de una forma artificial al campo magnético, o cómo podemos manipularlo, mejor dicho, ¿no? Creo que esa sería la mejor de las formas. Eh, y bueno, si ustedes están ya atentos a básicamente a cómo es que estuvo armado en la primera unidad, nosotros tenemos la misma simetría para el campo magnético, para adelantar esa estructura. O sea, para que exista una fuerza eléctrica era la interacción entre dos cargas, obviamente. Para los campos magnéticos, para las fuerzas magnéticas será algo similar y después son las mismas cargas las que van a ir generando esa fuerza magnética. Eh, entonces, si bien no hay algunos simuladores, tantos simuladores como nosotros teníamos en electrostática, tenemos algunos simuladores para poder utilizar el día de hoy. Entonces, la idea de hoy es hablar de las generalidades de los campos magnéticos. Hablar de las generalidades es describir cómo es que funciona el magnetismo en su forma general. Todos han jugado con fuerzas magnéticas, eso es seguro, ¿sí? Eh, Vamos a hablar de los imanes permanentes, vamos a hablar de los imanes o de los electroimanes, que es lo otro que nosotros podemos utilizar. Cómo es que es la naturaleza de los electroimanes, básicamente cómo es algo de los experimentos que llevaron a esta última forma de poder expresar la fuerza magnética. No es la primera que surgió directamente. ¿Cómo es las diferencias que nosotros tenemos entre el campo eléctrico y el campo magnético, que son diferencias fundamentales? Y bueno, después vamos a analizar movimientos de partículas cargadas, tanto ya sea partículas moviéndose linealmente o básicamente moviéndose circularmente, que son los dos tipos de movimientos. Y vamos después eh, a hacer un problema en general de básicamente de, de algunos conductores, porque los problemas de las partículas cargadas positivas o negativas adentro de un campo magnético son problemas bastante sencillos, ¿sí? Son siempre estrictas multiplicaciones. Ahora van a ver que tendremos algunos productos vectoriales, pero después cuando nosotros tenemos eh, elementos corriente adentro de algún campo magnético, vamos a ver que hay ahí algún proceso de integración que es donde nosotros vamos a necesitar algo más de matemática y bueno, por eso traje un ejemplo para que podamos hacer entre todos, que eso es básicamente un poco más lo que necesitamos de matemática y que requiere un poco más de trabajo. Entonces, los fenómenos magnéticos básicamente no es algo nuevo. Si los fenómenos magnéticos se conocen de la antigua ciudad de Magnesia, hoy de Manisa, ¿sí? Básicamente, los fenómenos magnéticos se observan sí o sí porque
hay materiales, ¿sí? Que son, al igual que nosotros tenemos materiales que conducen la electricidad, nosotros tenemos materiales que también conducen mejor el magnetismo y materiales que no conducen el magnetismo, ¿sí? Tenemos esas mismas, tenemos alguna clasificación extra también en el magnetismo, pero no es tampoco estrictamente necesario verlo el día de hoy. Sí, pero hoy podríamos tener la misma clasificación que nosotros tenemos, ¿sí? Para los elementos conductores, que eran materiales que son sensibles a la corriente eléctrica y materiales que no son sensibles a la corriente eléctrica. Y nosotros tenemos materiales que son sensibles al magnetismo, en este caso nosotros los catalogamos como materiales ferromagnéticos, ¿sí? Y materiales que no son sensibles al magnetismo, ¿sí? Materiales ferromagnéticos, ¿sí? El hierro, ¿sí? El silicio, por ejemplo, son materiales que son sensibles al magnetismo, y después tenemos materiales que no son sensibles al magnetismo, no sé, los plásticos, los vidrios, por ejemplo, pero también hay metales que no son sensibles al magnetismo, ¿sí? Por ejemplo, el cobre, por ejemplo, el aluminio, no son básicamente materiales que sean sensibles al magnetismo, y son metales, que eso es una gran diferencia que nosotros tenemos entre los materiales eléctricos y los materiales magnéticos per se. Ahora, al magnetismo lo que le pasó, al electromagnetismo tal vez en general, es que básicamente durante muchísimos años no, este, no podemos, básicamente, al magnetismo lo que le pasó es que durante muchos años, ¿sí? Básicamente algunos miles de años, no se lo estudió. O sea, se conocían los fenómenos magnéticos, ¿sí? Pero no se profundizaba en el estudio hasta que en el 1000, si mal no recuerdo, 600, es Gilbert, ¿sí? Físico que escribe On Magnets, un libro, un físico francés, y que básicamente lo que intenta hacer en ese momento es agarrar y empezar a volver el estudio sobre las fuerzas magnéticas, ¿sí? Entonces él empieza a compilar todos los experimentos que habían habido hasta ese momento con respecto a las fuerzas magnéticas, ¿sí? Y bueno, y son esos experimentos los que le dan el puntapié, ¿sí? A después también a Coulomb, a Ampère y a otros científicos a seguir estudiando el electromagnetismo, ¿no? En la faceta magnética del electromagnetismo. Entonces, algo que ustedes pueden comprender o que pueden saber, ¿sí? Los imanes, ¿sí? Vienen dados por básicamente un polo norte y un polo sur. Ustedes pueden trazar un paralelismo en ese polo norte y ese polo sur a lo que es básicamente el paralelismo con la carga eléctrica positiva y la carga eléctrica negativa. Vamos a ver ahora hoy las cosas que hay de similares, las cosas que hay de diferentes en esos polos norte y en esos polos sures, ¿sí? Y yo apelo a que ustedes hayan jugado alguna vez con un poco más que hayan jugado alguna vez con algún imán, sí o sí. Imagino que todos hemos tenido algún imán en nuestras casas de pequeños. Yo jugaba así con una bolsa de llaves que tenía, que es lo que recuerdo, y algunos imanes permanentes. Y entonces lo que nosotros, su experiencia se los debe dar también, es que los polos opuestos de los imanes se atraen de la igual forma que nosotros tenemos las cargas de diferente signo también se atraen, ¿sí? Los polos de diferente signo también se atraen, ¿sí? Nosotros enfrentamos un polo norte y un polo sur de un imán y nosotros obtenemos una fuerza de atracción. Y si después nosotros enfrentamos polos de igual polaridad, ¿sí? O de igual signo, si bien no se les dice signo, pueden utilizar esa palabra, esa conversación también. Los polos de igual signo, ¿sí? O de igual polaridad se repelen, ¿sí? Nosotros tenemos, si enfrentamos un polo norte y un polo norte, básicamente esa, esa fuerza, ¿sí? Es una fuerza de repulsión. Entonces, que un objeto contenga hierro no quiere decir que esté magnetizado, ¿sí? El hierro lo que nos dice a nosotros, ¿sí? Es lo que sería en
curva de emanación, ¿sí? Que el hierro básicamente esté inicialmente descargado o desmagnetizado, esa sería la palabra correcta para utilizar. Básicamente dice que es básicamente que es un material que no está con ningún tipo de polaridad magnética. Y después lo que tiene el hierro es que tiene una magnetismo remanente que se lo guarda, ¿sí? Básicamente los materiales magnéticos automáticamente cuando pierden su excitación, ¿sí? Básicamente vuelven a un estado magnético que no es el estado original, ¿sí? Suponete que vos a un cacho de hierro que se encuentra desimantado inicialmente, lo pones en contacto con un imán permanente durante mucho tiempo, ese elemento magnético va a adquirir, ¿sí? Una cierta cantidad de magnetismo remanente que se puede observar en esta primera curva, ¿sí? Esta primera curva, la primera parte de esta curva, desde el punto O hasta el punto C, se llama curva de primera emanación, y después el resto de la curva se llama curva de histéresis, no entra dentro de lo que es el objetivo de esta asignatura completamente, pero observen que cuando nosotros quitamos la excitación del material, ¿sí? De lo que sería la corriente, básicamente esta curva vuelve a través de una curva que es diferente, que no es la original, ¿sí? Que no vuelve por la curva OC, sino que vuelve por la curva C hasta el punto D, básicamente. Y eso hace que el material básicamente guarde un cierto magnetismo, ¿sí? Y que lo siga conservando, aunque la excitación haya desaparecido completamente, ¿sí? Esto es diferente de los materiales eléctricos, que los materiales eléctricos, una vez que nosotros los cargábamos eléctricamente, el material eléctrico guardaba su carga, ¿sí? Por siempre, hasta que de alguna manera nosotros lo descarguemos. Bueno, los materiales magnéticos en eso se diferencian de los materiales, o de la fuerza eléctrica, mejor dicho. Entonces, básicamente un material que no esté cargado, ¿sí? Magnéticamente hablando, que no esté magnetizado, básicamente va a sufrir una fuerza también, ¿sí? Esto lo pueden observar ustedes con materiales neutros, ¿sí? No sé, agarran una llave que sea de un material ferromagnético, pero que no esté magnetizado, ¿sí? Y básicamente nosotros podemos acercar el polo norte o podemos nosotros acercar el polo sur, y básicamente nosotros podemos atraer cualquier tipo de estos materiales ferromagnéticos, ¿sí? Distintamente. Eso quiere decir, esto es porque básicamente nosotros, todos los elementos de la materia, y vamos a ver más en detalle de la polaridad de nuestros materiales, ¿sí? A ver si podemos buscar una foto de un electrón. Magnetic Field Electron, ¿sí? Esto es porque básicamente los electrones, ¿sí? Básicamente por el spin que tienen, trato de apelar a que recuerden el spin de los electrones, el spin de, de su clase de química, ¿sí? El spin que tienen los electrones, automáticamente esa rotación del electrón nos genera a nosotros una carga de movimiento que es básicamente las fuentes de los campos magnéticos. Entonces, el spin de los electrones, básicamente todos los materiales que nosotros tenemos, ¿sí? Sobre todo los materiales ferromagnéticos, están compuestos de todos estos campos magnéticos, y esos campos magnéticos nosotros los podemos hacer interactuar, ¿sí? Básicamente con un imán permanente del exterior, y nosotros podemos generar estas fuerzas de atracción. Eh, entonces... las fuerzas magnéticas, de hecho, las utilizamos desde hace milenios, ¿sí? El primer uso que le dimos a las fuerzas magnéticas los humanos es para básicamente orientarnos, ¿sí?
nuestra Tierra tiene un campo magnético, ¿sí? Que el polo norte geográfico que nosotros tenemos es el polo sur, magnéticamente hablando, y el polo sur geográfico es el polo norte, magnético. Ahora lo vemos esto en un simulador para que puedan ver bien qué es lo que quiero decir con polo norte geográfico y magnético. Pero, por ejemplo, las aves utilizan el campo magnético para básicamente orientarse en cada uno de los puntos y de hecho ellas básicamente tienen en su cerebro si una forma, un detector de campo magnético y utilizan eso para la migración a lo largo del, nada, del mundo. Entonces, si quieren, ustedes pueden ir a este simulador de los mismos que hacen el FET, básicamente. Y entonces, lo que nosotros podemos observar, ¿sí? De los campos magnéticos es lo siguiente. Que fíjense en lo que les decía del polo norte geográfico y el polo sur magnético. Nuestra experiencia nos dice que todas las brújulas que nosotros tenemos, ¿sí? Sí, agradecemos a la FED por existir. Las brújulas, si ustedes conocen y han tenido una experiencia de haber utilizado eso, una brújula de las antiguas, no las brújulas que nosotros tenemos ahora dentro de nuestro teléfono celular, que son más geolocalizadores directamente, un GPS, no funciona como las brújulas que nosotros utilizamos. Digo, las brújulas de su experiencia exterior. De hecho, hay algunas prácticas que van a hacer en el laboratorio con las brújulas. Básicamente, lo que hacen es apuntar siempre al polo norte geográfico, indistinto de donde nosotros la tengamos, la brújula, ¿sí? Fíjense, nosotros si tenemos la brújula siempre está apuntando hacia el polo norte geográfico, y esto es porque, de igual forma que las cargas positivas, guarda que lo voy a decir con una salvedad, ¿sí? De igual forma que las cargas positivas a nosotros nos generaban un campo eléctrico saliente, nuestro polo norte nos genera, voy a decirlo así, lo voy a decir entre comillas, nos genera también un campo saliente desde el polo norte y el campo va desde el polo norte hasta el polo sur. Ahora, hay una diferencia fundamental en los campos eléctricos y en los campos magnéticos, es que en el campo magnético son líneas cerradas sobre sí mismas, o sea, si ustedes miran adentro de la Tierra y adentro de lo que sería este imán que nosotros tenemos, las líneas de campo magnético nosotros las podemos manipular hacia adentro de nuestros cuerpos. De hecho, todo adentro de cualquier tipo de material siempre hay, hasta adentro hasta en el electrón, digo que sería como la partícula fundamental. Nosotros tenemos estos spins magnéticos y tenemos estas líneas de campo y por ende las líneas de campo magnético son cerradas sobre sí mismas y no tienen un origen y un fin como tenían las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo podríamos ver nosotros dentro de lo que serían las ecuaciones fundamentales eh, del electromagnetismo. Lo vamos a ver más adelante en la ecuación, ¿sí? Nosotros vimos que la divergencia del campo eléctrico era la densidad de carga volumétrica, ¿sí? O lo vimos esto desde la ley de Gauss nosotros, exactamente lo vimos nosotros que E por diferencial de S era igual a la carga encerrada dentro de uno de los materiales, y esto existe la misma ley magnética, pero la misma ley magnética va a ser completamente diferente. O sea, existe P por diferencial de S, ¿sí? Pero en este caso nosotros no vamos a tener ningún miembro, voy a decirlo con las salvedades del caso, del lado derecho. Eh,
Entonces, el campo magnético terrestre, sí, básicamente el polo sur geográfico es el polo norte, como nosotros lo vimos en los imanes, sí. Y si nosotros lo queremos ver en este caso, sí, con respecto a una barra imantada nomás, sí, en las barras imantadas, básicamente nos sucede exactamente lo mismo, sí. Nuestros imanes, sí, básicamente lo que hacen es, nuestras brújulas es siempre orientarse, sí, en el sentido desde el polo norte hacia el polo sur. Todo esto nosotros lo podemos ver con los experimentos de limadura de hierro, ¿sí? Cualquier tipo de experimento de limadura de hierro, si nosotros le ponemos un imán abajo, ¿sí? Nosotros podemos ir básicamente orientando, ¿sí? Uno observan todas básicamente estas formas, ¿sí? Que es donde nosotros tenemos un polo norte, ¿sí? En este caso, y las limaduras de hierro se van viendo orientadas desde el polo norte hacia el polo sur, en estos imanes. Em, En los imanes, ¿sí? Nosotros, adentro de los imanes, nosotros tenemos estas líneas de campo. De hecho, estas líneas de campo, adentro de los materiales ferromagnéticos, configuran lo que se llaman circuitos magnéticos, ¿sí? Los circuitos magnéticos son una parte fundamental de cualquier tipo de construcción de máquina eléctrica. Esto es porque básicamente, por ejemplo, en un transformador, ¿sí? Vos tenés, en un transformador, en el esquemático o en un transformador real, vos tenés un circuito magnético, ¿sí? Ahí adentro, ¿sí? Que te permite a vos, poner un par de bobinas, acá se ve bien. Vos tenés un bobinado primario y un bobinado secundario, y acá tenés adentro un núcleo, cerrado, ¿sí? El núcleo cerrado es que básicamente acá tenés los dos bobinados y tenés un cacho de hierro ahí en el medio, y después por la parte de acá afuera se cierra todo este flujo magnético, ¿sí? Y vuelve a ingresar, al núcleo central directamente, ¿sí? Como lo ven acá. Estos transformadores son los transformadores comerciales que nosotros utilizamos todos los días directamente, ¿sí? A ver si podemos ver, uno de estos núcleos magnéticos de estas ES, así sería el núcleo magnético, ¿no? Sobre esta barra central que sería la parte de B, básicamente nosotros tenemos, puestos los dos bobinados, el bobinado primario y el bobinado secundario. El hecho de poder manipular el campo magnético es lo que nos permite a nosotros básicamente mover el flujo de una parte a otra, o generar en este caso un flujo alternativo que nos permite a nosotros cambiar los niveles de tensión. Eso lo vamos a ver en la próxima unidad, que es la ley de Faraday-Lenz. Pero no solamente nos sirve para generar circuitos magnéticos estáticos, sino que también nos sirve para generar circuitos magnéticos, variables en el sentido espacialmente, ¿sí? En esto lo podemos ver en un motor de inducción. Vamos a buscarlo así. Induction motor, ¿sí? En los motores de inducción, básicamente nosotros tenemos un estator y un rotor, y en el estator y el rotor, lo que nosotros tenemos, induction motor, vamos a buscarlo así, ¿sí? En el estator y el rotor, lo que nosotros tenemos básicamente es un circuito magnético que está todo el tiempo persiguiendo a un campo magnético variable, ¿sí? Y básicamente el manipular este motor de inducción, ¿sí? Manipular el circuito magnético, vos tenés ahí un circuito magnético generado por la parte de lo que sería el estator, la carcasa de la máquina, y por el rotor también, y por una pequeña parte de aire que hay que se llama, que es el entrehierro, ¿sí? Bueno, el motor de inducción es básicamente lo que le debemos nosotros, la segunda revolución industrial, ¿no? La electricidad y el motor de inducción básicamente es lo que generan que básicamente todo
todos los trabajos y todos los motores que nosotros teníamos y complicados sistemas de poleas y de motores de combustión o de motores a gas se reemplacen automáticamente por este tipo de motores que tienen una simplicidad son mucho más simples, son más limpios, requieren menos mantenimiento y bueno, requieren menos instalaciones y bueno, lo pueden ver ustedes en toda su experiencia con la electricidad, ¿no? Que básicamente es una de las instalaciones de la infraestructura que nosotros tenemos, que es de las más útiles, no por haber estudiado ingeniería eléctrica, digo eso. Eh, entonces, básicamente nuestros motores, no, nuestros motores, la manipulación del magnetismo nos permitió a nosotros generar todas estas instalaciones, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver una concepción del magnetismo y de la fuerza magnética extremadamente abstracta, que no es la primera forma en la que se lo concebió al magnetismo, pero es la forma en la que modernamente nosotros comprendemos y sabemos que funciona el magnetismo directamente. Entonces, hay algo que se puede decir, sí, que es, ya se habrán dado cuenta, en la carga eléctrica nosotros podíamos tener tres objetos básicamente distintos. Nosotros teníamos los objetos neutrales, los neutrones, teníamos los objetos cargados positivamente o los protones, y después teníamos los objetos cargados eléctricamente negativos, que eran los electrones. ¿Sí? Y nuestra experiencia para aquellos los que hemos jugado con algún imán y que en su momento teníamos los imanes permanentes que venían atrás para pegar en las heladeras, que venían con un imán permanente, con un imán no que era una lámina, sino que era un pequeño imancito, y aquellos que jugábamos con algunos de esos imanes cuando éramos chicos, sabemos ya que básicamente cada vez que nosotros rompíamos uno de esos imanes, nosotros lo que volvíamos a obtener es un nuevo par de polos magnéticos. O sea, a diferencia de la carga eléctrica que viene separada en carga positiva y negativa, nosotros en los imanes tenemos siempre, guarda con esa palabra de siempre, nosotros tenemos básicamente, siempre vienen dados de a pares. En toda nuestra experiencia humana y en el 99,99999% de la existencia del universo, los imanes han venido siempre a pares, salvo en una condición muy particular. Si ustedes buscan Electric Monopole, no, esto es Magnetic Monopole, ¿sí? Yo cuando estaba armando la, eh, una de las clases de física acá está, ahí está, en el 2015, ni bien había empezado, o 14, una cosa así, justito en esos años se descubrió el monopolo magnético. Que está dado el monopolo magnético. Si ustedes lo miran acá, esta es la ecuación clásica del electromagnetismo, ¿sí? La divergencia de B es igual a cero porque para toda nuestra experiencia tradicional es básicamente siempre el polo norte viene asociado a un polo sur, ¿sí? Pero ¿sí? Con monopolos magnéticos esta ecuación cambió un poquitito ahí. No es estrictamente necesario que ustedes lean algo de esto, pero para aquellos que quieran leerlo, creo que fue en el 2014 o 15, una cosa así, que se descubrieron los monopolos magnéticos. A ver si podemos buscar exactamente qué es lo que dice. Monopol. eh, eh, acá. En esta, acá se hicieron en lo que se llama el condensado de Bose-Einstein, una cosa así, o Einstein. Básicamente es un estado de la materia muy, muy, muy primigenia, en donde, bueno, existían las cargas magnéticas, ¿sí? O los polos magnéticos aislados. ¿Sí? Para toda que es algo capaz que en los primeros milisegundos del mundo
existieron de esa forma, pero después de eso automáticamente vienen asociados por pares. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos de nuestra experiencia terrenal, ¿sí? Es básicamente cuando nosotros separamos un imán, ¿sí? Lo separamos y lo que nosotros obtenemos son dos imanes más pequeños, ¿sí? Más pequeños y más débiles también, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros vamos separando un imán, de igual forma que si nosotros tuviésemos una carga de 3 coulombs y la separamos de una carga de 1 y de 2, lo que nosotros obtenemos son cargas más pequeñas. Cuando nosotros separamos un imán, lo que nosotros obtenemos son imanes más débiles, imanes más pequeños. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, es una relación entre la carga eléctrica y la carga magnética. Esto nosotros lo vamos a explorar en las dos, en las próximas unidades, en las unidades 3 y 4, en donde veamos el experimento de Hans Oersted y la ley de Ampère, ¿sí? Pero la primera evidencia que hay entre la relación de un campo eléctrico y un campo magnético, y eso es lo que dispara después a Faraday a buscar su ley de Faraday-Lenz, o sea, cómo con un campo magnético nosotros podemos obtener un campo eléctrico. Pero básicamente Hans Oersted en 1820 fue el primero que empieza a pensar que hay una relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética y no son dos objetos completamente separados, sino que son un objeto entrelazado, ¿no? Hoy nosotros hablamos solamente del electromagnetismo, ¿sí? El experimento de Hans Oersted básicamente era un experimento en donde él tenía un cable y en ese cable él hacía pasar una corriente eléctrica y que básicamente el hecho de hacer pasar una corriente eléctrica por este cable lo que hacía era generar una perturbación en el campo magnético circundante, o sea, en el campo lo que él detectaba era básicamente una perturbación, él generaba que su brújula automáticamente quedaba con algún campo, que tenía una rotación diferente. Entonces, lo que sería un experimento de Hans Oersted es, nosotros tenemos una brújula orientada, ¿sí? Y nosotros tenemos una brújula orientada, ¿sí? Neutralmente, y cuando nosotros excitamos un circuito magnético o hacemos circular y generar una corriente eléctrica, lo que nosotros estamos haciendo es generando un campo magnético, generando una perturbación en el campo magnético, ¿sí? Circundante. ¿Sí? Él lo hizo con una lineal, ¿sí? Esto que nosotros estamos observando, esta construcción que nosotros tenemos acá, que son muchas espiras eléctricas superpuestas una respecto de otra, es conocido como un solenoide, ¿sí? Y básicamente lo que él vio lo que él detectó es que solamente la brújula, a ver porque no quedó neutral, ahí está, la brújula, ¿sí? Se orientaba, ¿sí? Con ciertas direcciones particulares, ¿sí? A medida que nosotros excitábamos este, este solenoide. Entonces, este fue uno de los primeros experimentos magnéticos que nosotros tenemos, ¿sí? Y que hizo Hans Oersted a medida hay las conclusiones de este experimento, ¿sí? Ustedes se las puede imaginar, ¿no? Como que es qué sé yo, son similares a las eléctricas que nosotros ya vimos, ¿no? Eh, por ejemplo, que el magnetismo decrece con la distancia, esa podría ser una de las conclusiones, ¿no? Que es similar a cómo la fuerza eléctrica también decrece con la distancia. Si nosotros tenemos más, que lo pueden ver ustedes, ¿no? Lo podemos ver en el simulador. ¿Sí? En este caso no con la brújula, sino que lo podríamos simplemente con el degradé que nosotros vemos. Fíjense, si nosotros hacemos circular
poca corriente eléctrica, ¿sí? Nosotros podemos observar qué tan intenso es el campo, ¿sí? Magnético. Si nosotros hacemos circular mayor cantidad de corriente, obviamente tenemos mayor intensidad del campo magnético. Si nosotros invertimos, por ejemplo, la polaridad de la corriente eléctrica, lo que nosotros obtenemos es, fíjense que cambian las orientaciones de estos, de la brújula, ¿sí? Esa es otra de las cosas que podríamos concluir. Si nosotros tenemos el detector a una distancia más larga, ¿sí? Más grande, fíjense, cuando yo tengo el campo en el máximo, fíjense, el detector a esta distancia, busquemos dónde está acá a una distancia, lo dejamos quieto. Con la tensión máxima, esto me da que el campo total es 2,16 G. ¿Sí? G se refiere a Gauss, una de las mediciones del campo magnético, una de las unidades con las que se puede medir el campo magnético. Si nosotros lo acercamos más, fíjense, vale 24 en este caso. Si nosotros lo ponemos adentro de todo, yo creo que dice 300 porque 300 es lo máximo que puede medir. ¿Sí? Adentro del solenoide. ¿Sí? Fíjense, a medida que nosotros lo vamos alejando, el campo tiende, ¿sí? a cero, en el infinito tendería a cero, al igual que el campo eléctrico que nosotros fuimos armando. Entonces, estas son algunas de estas, de algunos de los descubrimientos, ¿sí? que hizo Hans, ¿sí? Las líneas de campo magnético siempre rodean al cable, ¿sí? Esto nosotros lo podemos ver como limadura de hierro, ¿sí? Y estos experimentos se hicieron con imanes permanentes, pero si ustedes lo miran, estos experimentos de limaduras de hierro también se pueden realizar con cables, ¿sí? En este caso lo que nosotros estamos observando ahí es el magnetismo con básicamente con dos cables que estarían entrando hacia la pantalla, por decirlo de alguna manera. Y fíjense, si ustedes lo miran, el experimento, lo que pueden observar es que en la parte bien pegada al cable, ¿sí? Lo que nosotros observamos es mucha limadura de hierro, de acá, por ejemplo, a ver si lo podemos marcar bien. Bien pegado al cable, lo que nosotros observamos es mucha aglomeración de limadura de hierro. Eso es indicativo de que es más intenso el campo magnético en esa primera parte. Y después, a medida que nosotros nos vamos alejando, fíjate que el campo magnético va decreciendo en intensidad directamente. Entonces, esa era una de las conclusiones. Esperen que tengo que cerrar esto. Close. La otra es que las líneas de campo magnético son perpendiculares al cable. Esto nosotros no lo pudimos observar porque nosotros teníamos básicamente nuestro experimento de FET. Es una espira plana, ¿sí? Pero ustedes podrían pensarlo para tener la misma conclusión que el experimento de Hans Oersted que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es que las líneas de campo magnético son perpendiculares al plano generado por las espiras. Nuestras espiras en este caso están en un plano que estarían entrante a la pantalla, ¿sí? Y nuestro campo magnético es perpendicular a esas líneas, al plano generado por estas espiras, ¿sí? La otra es si se invierte la dirección de la corriente, se invierte la dirección del campo, la intensidad del campo es directamente proporcional a la magnitud de la corriente, ¿sí? Y la intensidad del campo en cualquier punto es inversamente proporcional a la distancia del cable. Todas cosas que fuimos nosotros experimentando ahí con nuestro humilde simulador de FET directamente. Entonces, nosotros vamos a tratar de armar una fenomenología magnética, al igual que la hicimos eléctricamente hablando, ¿sí? Nosotros vamos a tener una magnitud, que es una magnitud que la vamos a llamar el campo, si uno quiere ser estrictamente, si uno quiere ser estricto, la magnitud de la cual nosotros vamos a estar hablando se va a llamar inducción magnética, que es el campo B, ¿sí? El campo magnético es otra magnitud que se llama
H, ¿sí? Y básicamente, pero coloquialmente en las clases le podríamos decir campo magnético, ¿no? A la general, ¿no? De igual forma que nosotros hablamos de el campo eléctrico, ¿sí? Cuando hablamos en los dieléctricos en la unidad 2. De igual forma que hablamos del campo eléctrico y del vector desplazamiento, que uno era el campo en el vacío y otro era el vector adentro de los materiales. De igual forma, nosotros hablamos del campo magnético. El vector inducción magnética es el vector completamente en el vacío. Y después el campo magnético es cuando nosotros estamos en presencia de materiales magnéticos. Pero en general, sí, algunos libros pueden hablar simplemente del vector campo magnético. Entonces, lo pueden ver ustedes en las leyes de Maxwell o los experimentos magnéticos que vimos recién nosotros. Acá, la letra que nosotros vamos a utilizar para el vector inducción magnética, en este caso, es la letra B, ¿sí? Y después, si quisiéramos hablar específicamente del campo magnético, la letra que se utiliza para el vector campo magnético es la letra H directamente. Entonces, de igual forma que nosotros tenemos los conceptos de que una distribución de carga eléctrica genera un campo eléctrico en el espacio redundante y después las cargas eléctricas interactúan con ese campo eléctrico y y se obtiene una fuerza. De igual forma, nosotros podemos armar entonces una interacción magnética con simplemente lo que hemos observado hasta el día de ahora, ¿sí? Lo que nosotros observamos es que las cargas estáticas no generan ningún magnetismo, por decirlo así. Fíjense, cuando nosotros no tenemos movimiento de cargas eléctricas, nosotros no tenemos ningún tipo de perturbación del campo magnético. Y recién cuando nosotros empezamos a ejecutar un movimiento de una corriente eléctrica o cargas eléctricas en movimiento, es que nosotros perturbamos al campo, ¿sí? De igual forma, nosotros entonces podemos armar esta misma estructura. La carga, ¿sí? Una carga en movimiento o una corriente eléctrica, ¿sí? Nos generan a nosotros un campo magnético en el espacio circundante, además de un campo eléctrico. Nosotros hoy, en esta unidad que es magnetoestática, vamos a estudiar las fenomenologías completamente aisladas. O sea, completamente aisladas quiere decir, yo voy a estar solamente mirando las fenomenologías magnéticas sin tener en cuenta las fenomenologías eléctricas asociadas que yo voy a tener en ese campo, ¿sí? Y después, de igual forma que nosotros armamos esta definición de que después cualquier tipo de carga depositada en un campo eléctrico se puede obtener una fuerza en esa carga. Entonces, cualquier carga que esté en movimiento inmersa en un campo magnético también va a tener básicamente una fuerza magnética. Entonces, al igual que cualquier tipo de campo eléctrico o de campo, ¿sí? Digo, campos como podría ser el fluido, el movimiento de algún fluido o el viento o los campos gravitatorios, el campo magnético es una magnitud vectorial, ¿sí? Que está asociada a cada punto del espacio. Nosotros lo vimos acá en nuestro simulador. En cada punto del espacio nosotros tenemos un campo magnético que tiene componentes en el eje X, Y y Z. ¿Sí? Y básicamente esas componentes X, Y y Z, magnéticamente hablando, que esto es diferencia del eléctrico, ¿sí? En el eléctrico, la dirección del campo eléctrico nos decía a nosotros cuál era cuál era la dirección de la fuerza que iba a aparecer sobre alguna carga. En nuestro caso, en el campo magnético no nos dice cuál va a ser la dirección cuál va a ser la dirección de la fuerza directamente, ¿no?
al igual que con respecto al campo eléctrico, hay una magnitud que se llama potencial magnético. De hecho, el potencial magnético se llama potencial vectorial magnético. Para la fortuna de ustedes, el potencial vectorial magnético no es algo que entre dentro de la asignatura, es algo que se estudia en materias más avanzadas para los que son eléctricos y para los que son electrónicos. ¿Sí? Para los que son eléctricos y los que son electrónicos, en las materias teoría de los campos o medios de enlace, se estudia el potencial vectorial magnético. Si a alguno le interesa, pueden leer ahí algún artículo de Wikipedia, pero el potencial vectorial magnético nos representaría de alguna manera lo que sería el paralelismo con el potencial eléctrico que nosotros tenemos. Entonces, en cualquier posición, la dirección de B, ¿sí? En general, se lo define simplemente por la dirección en la que apuntaría una brújula depositada en ese punto, como nosotros lo fuimos observando en todos los experimentos que fuimos haciendo. Entonces, eh, básicamente la fuerza magnética, como nosotros la conocemos, no como nosotros la conocemos, como la vamos a estudiar, ¿sí? Fueron descubriéndola, creo que es una mejor palabra, a través de experimentos, ¿sí? De tubos de rayos catódicos, ¿sí? Y analizar hacia dónde se movían las partículas eléctricas cargadas o experimentos con burbujas cargadas, similares a los experimentos de Millikan, por ejemplo. Y bueno, varios de nuestros experimentos, varios de nuestros científicos que son muy conocidos, ¿sí? Como Rutherford, como J.J. Thomson, como Lorentz, son los que han derivado básicamente en este tipo de experimentos y han derivado la ecuación que nosotros hoy conocemos como lo que sería esta fuerza magnética, ¿sí? Por ejemplo, J.J. Thomson, que tiene el premio Nobel, por ejemplo, por haber encontrado el electrón, ¿sí? Básicamente, él fue el primero que se acercó bastante a la fuerza magnética como nosotros la conocemos en el día de hoy. A ver si recién lo tenía. Voy a darle clic de vuelta a esto acá, ¿sí? No me quedó guardado la ecuación en donde la tenía. Sí, a ver si podemos observar la ecuación en History, debería estar. Está. Sí, y si ustedes leen la historia de cómo es esta fuerza magnética, ¿sí? Por un error de escala, él tiene este 2 acá, ¿sí? Que no es estrictamente correcto. Entonces, algunos de los experimentos que se realizaban en la época, por ejemplo, esta era una cámara de burbujas, ¿sí? Que estaban cargadas eléctricamente y se movían las partículas en un campo magnético, y si ustedes lo miran, las partículas están teniendo movimientos, se llaman movimientos helicoidales. Esto es donde básicamente la partícula se está moviendo en un sentido, ¿sí? En este caso sería el sentido Z, y además ha tenido un movimiento rotacional. Una helicoide, ustedes la pueden observar, por ejemplo, en nuestros libros, ¿sí? En nuestros libros, ¿es una helicoide o son...? Sí, yo creo que es una helicoide. Donde nosotros tenemos acá en estos libros la helicoide, que básicamente es como una hélice que está rotando y que se va moviendo siempre para adelante. Bueno, en ese tipo de experimentos, sí, básicamente había partículas que estaban rotando y partículas que se movían directamente dependiendo de cómo era eh, dependiendo de cómo es que se estaban moviendo en referencia al campo magnético. A ver si tenemos alguno tubo de rayos catódicos. A ver si tenemos así. Tubo de ramos catódicos. Cathodic ray. Vamos a buscar cathodic ray. A ver si tenemos alguna foto de algunos tubos de rayos catódicos. Acá tenemos algo, pero es bastante más moderno.
ustedes van a usar uno de estos tubos de rayos catódicos en el laboratorio de física para hacer experimentos de mediciones de la relación entre la carga y la masa de un electrón, probablemente, si llegamos a hacerlo básicamente. Y entonces, estos tubos de rayos catódicos, ¿sí? Lo que les permitían básicamente es con un emisor, ¿sí? Que ustedes tienen acá, emitir un pequeño rayo de electrones, de partículas eléctricas cargadas, y después poniéndole afuera un campo magnético. Este campo magnético, acá lo pueden ver ustedes con lo que llaman las bobinas de Helmholtz, afuera. Bobinas Helmholtz, ¿sí? Básicamente, con esas bobinas de Helmholtz de afuera, es este el experimento que ustedes podrían hacer, ¿sí? Se generaba un campo magnético adentro y entonces se veía cómo se deflectaban, ¿sí? Las partículas cargadas eléctricamente y en movimiento, ¿no? Y entonces, a partir de todos estos experimentos, ¿sí? De los tubos de rayos catódicos y de tubos de rayos catódicos no solamente circulares, ciclotrones, un tubo de rayos catódicos como podría ser en este caso este haz de electrones que se hacían, ¿sí? También eran lineales estos experimentos, no solamente circulares para que esté contenido, sino se tenía un haz de electrones, se expulsaban y se los aceleraban a estos electrones y básicamente dependiendo de la posición relativa entre la velocidad y el campo magnético, esas partículas o no sufrían ningún tipo de deflexión o se chocaban contra algunas de los puntos de esta pantalla, ¿sí? Y entonces, básicamente, estas experiencias terminaron por dar la ecuación que nosotros tenemos acá, que es la ecuación de Lorentz, ¿sí? Que es como la evolución de la ecuación de J.M. Thomson, sin ese error de factor de escala que Thomson comete directamente. Entonces, lo primero que se dieron cuenta es que cuando las partículas, ¿sí? Tienen la misma velocidad, la velocidad de las partículas y el campo magnético tienen el mismo sentido, entonces las partículas no sufrían ningún tipo de deflexión. Eso lo hacían en una pantalla, ¿sí? Fluorescente, ¿sí? En las pantallas en donde se podían ver, de detectar los choques de los electrones o de las partículas cargadas, indistinto de si eran protones o de si eran electrones. Básicamente, si la dirección de las dos, la velocidad y el campo, tenían el mismo sentido, no se deflectaban de ninguna manera. Y después, ¿sí? Haciendo que el campo tuviese todas las diferentes direcciones, ¿sí? Desde 0 grados hasta tener 90 grados, ¿sí? Lo que se observó es que la fuerza magnética, en verdad lo que se observa es que las partículas se deflectaban mayormente, ¿sí? Cuando el campo era perpendicular, ¿sí? Hacia lo que es la velocidad de las partículas. Y entonces, si ustedes se ponen a pensar en las operatorias matemáticas que nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros conocemos una operatoria que básicamente es que nos devuelve, sería como la simétrica, si nosotros estamos trazando estos paralelismos entre la parte eléctrica y los paralelismos con la parte magnética, ¿sí? Si para nosotros, para nuestras fuerzas eléctricas, nosotros tenemos un producto escalar, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Para las fuerzas magnéticas, ¿sí? El simétrico, o no sé si simétrica sería la palabra, pero el contrapuesto de ellos es un producto vectorial. O sea, a través de todos estos experimentos, ¿sí? Llegan a la conclusión de que la fuerza magnética depende de estos tres parámetros. Depende de la carga, depende del módulo de la velocidad, depende del módulo del campo magnético y también depende estrictamente del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Por ende, lo que nosotros tenemos ahí implícitamente, ¿sí? Depende también depende del seno del ángulo que nosotros tenemos entre unas y otras, ¿sí? Porque el seno de 0 grados, ¿sí? Es cuando vos tenés el seno de 0 grados vale 0 y entonces no tendrías ningún tipo de deflexión, como es en el caso A,
y la deflexión máxima, que era cuando vos tenías perpendicularidad entre la velocidad y el campo, ¿sí? Básicamente el seno es máximo cuando vos tenés 90 grados. Y por ende esa sería como básicamente la evolución en la que nosotros obtenemos nuestra ecuación de Lorentz, ¿sí? La ecuación de Lorentz, si ustedes la buscan, ¿sí? Capaz que Lorentz, si lo buscan desde la Wikipedia, eh, básicamente tienen la fuerza total de Lorentz, que la fuerza total de Lorentz es en donde nosotros tenemos básicamente la fuerza total de la partícula sobre una partícula. Esa fuerza total es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, ¿sí? En general nosotros vamos a poder referirnos de la fuerza como la fuerza de Lorentz para la magnetoestática, simplemente como la componente magnética de la fuerza que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que para nuestra ya definición vectorial de la fuerza, nuestra definición vectorial de la fuerza es un producto vectorial que es el producto de la carga y es el producto de la carga por básicamente el producto vectorial de la fuerza y el campo magnético. Para eso nosotros, para la parte magnética, nosotros vamos a hacer uso mucho de lo que sería la regla de la mano derecha, ¿sí? Porque para estos productos vectoriales, ¿sí? Vos lo podés resolver siempre como cualquier tipo de producto vectorial, ¿sí? Eso siempre nosotros podemos caer a cualquier tipo de ecuación IJK, ¿sí? O cualquier tipo de matriz IJK y podemos nosotros resolver cualquier tipo de productos, onda, ¿sí? Si nosotros tuviésemos este tipo de matriz, ¿sí? En donde nosotros acá tendríamos en el primero de nuestros elementos, ¿sí? Las velocidades que nosotros tengamos de las partículas cargadas. Esto sería si nosotros tenemos una velocidad en el X, una velocidad en Y y una velocidad en el eje Z. Y acá nosotros tendríamos los campos magnéticos en X, los campos magnéticos en Y y los campos magnéticos en Z. Y si nosotros tuviésemos cualquier tipo de carga, ¿sí? Acá lo que nosotros tendríamos resolviendo esta matriz, ¿no? Con los productos vectoriales correspondientes y escalarmente con la carga, ya sea negativa o positiva, nosotros podríamos encontrar para cualquier tipo de carga eléctrica una fuerza que nosotros tengamos directamente. Después, si nosotros tenemos simplificaciones, mejor. O sea, si la carga se mueve en un solo sentido, si la carga se mueve, si el campo magnético está en una sola dirección, bueno, ese producto va a ser más sencillo directamente. Otra cosa que también que es interesante es que todos estos productos, si bien vos los podés resolver estrictamente desde lo matemático, también lo podés resolver desde el punto de vista geométrico utilizando la regla de la mano derecha, que es algo muy útil. Ustedes tienen varias actividades de la regla de la mano derecha, sobre todo en acá, fíjense, van a tener torques magnéticos, pero acá tienen reglas de la mano derecha, por ejemplo, tienen algunos cálculos y algunas reglas de las manos derechas, sí o sí. Sobre todo porque para esta unidad y para la unidad que viene, nosotros vamos a utilizar mucho esta regla, ¿sí? Que sale de hacer la circulación, ¿sí? Y te determina a vos, si quisieras, la dirección de la fuerza magnética. Entonces yo les traje acá algunos ejemplos para la regla de la mano derecha. Esto lo pueden hacer ustedes con los sentidos de cualquier tipo de partícula, ya sean partículas cargadas negativamente, partículas cargadas positivamente, con la dirección que sea en las velocidades, ustedes pueden agarrar y obtener los sentidos los sentidos de las fuerzas magnéticas. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, hagamos un gráfico, uno de cada uno de estos productos vectoriales, como para que estemos seguros que esta parte se comprende. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos este gráfico de la regla de la mano derecha, ¿sí?
y nosotros quisiéramos obtener un producto vectorial, ¿sí? Si nosotros miramos acá en nuestros productos vectoriales, lo que nosotros sí o sí necesitamos es el producto de estos tres elementos. ¿Sí? Nosotros tenemos la resultante, que es la fuerza, y después tenemos la carga, que es un escalar, y después el producto de la velocidad vectorialmente con el campo magnético. ¿Sí? Y es importante que ustedes tengan el orden de los dedos correcto dentro de lo que es la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, si ustedes lo hacen por la circulación, siempre lo que nosotros tenemos que hacer es rebatir el primero de nuestros vectores contra el segundo de nuestros vectores. Este sería el primero, el 1, ¿sí? Y este sería el número 2, y este sería lo que nosotros obtenemos como resultante. Y eso visto desde el punto de una mano, si nosotros tenemos nuestros dedos, este es el dedo número 1, este es el dedo número 2 y este es el dedo número 3. ¿Sí? Esto es de extrema importancia que ustedes lo aprendan a armar y lo aprendan a ver. Entonces, si ustedes lo miran con respecto a su gráfico y lo hacen con respecto al rebatir, si ustedes no sé si se ve bien en la cámara, si se puede observar así, lo que nosotros tendríamos siempre es, en este caso, la velocidad nosotros la rebatimos contra la dirección del campo magnético y la fuerza nos queda con la regla de lo que sería el tirabuzón. Y si no, lo que nosotros tenemos es, en este primer, ustedes lo verían así, la velocidad, ¿sí? La velocidad en un sentido, el campo magnético hacia allá, la velocidad estaría hacia allá, ¿sí? Y en donde nos queda el dedo gordo sería en el tercero, ¿no? El de nuestros dedos gordos. Y después, si ustedes miran eso, si ustedes, lo que nosotros tenemos es la carga es negativa, después lo que te pasa es que en las cargas negativas la fuerza estrictamente se invierte nomás. Cabe recordar que siempre nosotros tenemos que hacer rebatir la velocidad siempre por el ángulo más chico que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense que en este caso nosotros estamos rebatiendo la velocidad hacia el campo magnético por el ángulo más pequeño. Lo mismo lo pueden hacer ustedes, ¿sí? En el gráfico número 2 para la carga positiva, siempre es en el caso número 2, lo que ustedes tendrían es la fuerza, ¿sí? La velocidad yendo en este sentido, rebatiéndolo hacia el campo, ¿sí? Y la fuerza nos quedaría hacia abajo. Esto con un par de campos de práctica y de fuerzas de práctica se van a dar cuenta que es bastante intuitivo, ¿sí? Además, apelo a que ustedes estén haciendo análisis matemático 2, ¿sí? Y si ustedes están haciendo análisis matemático 2, básicamente eh, nada, la regla de la mano derecha es algo que, bueno, que es algo que también se utiliza ahí en esas convenciones de los rotores y de las divergencias. Si ustedes lo analizan a partir de mirar la ecuación de la primera definición de nuestros campos, básicamente, si ustedes miran esta primera ecuación, ¿sí? Fíjense que si nosotros trabajamos todo no con este producto vectorial, sino con lo que sería cuando vos lo descomponés al producto vectorial, como la carga por el módulo de la velocidad, ¿sí? Por el módulo del campo magnético, ¿sí? Por el seno del ángulo comprendido entre la velocidad y la fuerza, ¿sí? Entre el seno del ángulo comprendido entre la velocidad y el campo, no la fuerza. Si vos lo mirás de acá, ¿sí? Tu primera definición de campo magnético, ¿sí? Y tus primeras unidades, ¿sí? Básicamente tienen estas unidades, ¿sí? Fíjense que sería fuerza, ¿sí? Dividido en este caso carga, dividido módulo de una velocidad, ¿sí? Y el seno de un ángulo.
Entonces, si nosotros lo miramos, las fuerzas están medidas en newtons, ¿sí? Las cargas están medidas en coulomb, las velocidades están medidas en metros sobre segundo, ¿sí? Y estas unidades automáticamente, bueno, el seno es adimensional, obviamente, ¿no? También podrías pensar que esto es newton dividido coulomb y segundo, estamos hablando de cantidad de carga por unidad de tiempo, y estás hablando de amperes, y esto sería newtons sobre ampere metro, y esta que es la unidad del sistema internacional del campo magnético, es conocido comúnmente, ¿sí? Como el Tesla, ¿sí? Tesla, en honor a no la compañía de Elon Musk, sino en honor al físico, en verdad es ingeniero, ¿no? Nikola Tesla, ¿sí? Es uno de los grandes inventores y de los ingenieros eléctricos por excelencia, y es el ídolo de varios nuestros. Yo dije serbio, pero acá dice que es croata. No, actual Croacia. Entonces, debía ser serbio. Bueno, yo lo conocía como que era serbio, ¿no? Serbian American, dice. Entonces, si alguno quiere leer acerca de Tesla, nosotros no vamos a hablar mucho de Tesla porque no llegamos, o sea, en verdad, en Corriente Alterna podríamos hablar de algo de Tesla, pero bueno, es uno de los científicos más importantes de este siglo, y del siglo pasado, en verdad, ¿no? Inventó el motor de inducción, la corriente alterna. Sí, perdón, es mi ídolo de la electricidad, Nicola. Así que qué sé yo, le debemos la modernidad. Inventó el sistema trifásico que nosotros utilizamos para, la, para nuestra corriente alterna, los transformadores comerciales como nosotros los conocemos. Qué sé yo, de todo inventó. Creo que, si mal no recuerdo, el control a radio, el control con ondas de radio se lo dieron a él también, la invención, y no a Marconi. Ha sido un futurista, Tesla, y ha sido básicamente una de las mentes que han moldeado lo que nosotros conocemos como la vida del día de hoy. Piensen en su vida sin la electricidad, piensen en su vida sin ningún tipo de motor, piensen en su vida sin internet. Él, en una frase en una feria, creo que él dice: va a existir un momento, va a existir un dispositivo sobre el cual nosotros vamos a poder estar mirando y comunicándonos con otras partes del mundo y viendo qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Te describe ahí el teléfono celular, la cámara de fotos, internet, todo en la misma oración directamente, simplemente de lo que él entendía a la dirección a la que iba el mundo. Más allá de eso, bueno, Tesla fue censurado durante mucho tiempo por los sistemas educativos, simplemente porque las ideas de él eran muy, muy revolucionarias, ¿no? Las ideas de la energía libre, como él decía y él hablaba, y su enemistad con Edison particularmente, como que no se lo enseña, se enseña más a Edison en nuestros sistemas educativos, que básicamente que no, bueno, nuestros sistemas educativos que vienen del sistema americano, ¿no? Que prefieren enseñarlo a Edison que enseñarlo a Nikola. Eh, bueno, más allá de eso, la unidad del magnetismo, del vector inducción magnética, quedó en honor a él directamente, sí, a Nikola, y entonces es esta unidad, un newton sobre ampere metro. Después les recomiendo, si quieren, cuando veamos corriente alterna, hablamos de la guerra de las corrientes, ¿sí? de Edison y de Nikola, y por qué es la alterna lo que utilizamos nosotros el día de hoy y no utilizamos la corriente continua. Bueno, entonces, las líneas de campo magnético son líneas de campo que nosotros ya conocemos lo que serían las líneas de campo. Nosotros conocemos ya cómo es que funcionan las líneas de campo, cómo es que funcionan unas líneas de campo, o ya sea gravitatorias o eléctricas, y en este caso nosotros ya conocemos ahora, podemos extrapolar a cómo funcionarían las líneas de campo magnético, ¿sí?
solamente que ahora nuestras líneas de campo magnético no nos van a representar una fuerza, porque la fuerza, como ustedes se habrán dado cuenta de nuestra primera ecuación, las fuerzas son siempre perpendiculares, ¿sí?, al campo, ¿sí?, por tener al campo y a la velocidad, ¿sí? Entonces, siempre la fuerza no va a tener la dirección del campo eh, por ese producto vectorial. En verdad, el producto vectorial es lo que lo representa matemáticamente, la fenomenología es la representación y lo que sucede físicamente. Entonces, básicamente nuestras líneas de campo nos van a representar a este vector de inducción magnética, ¿sí?, y nos van a permitir a nosotros calcular las fuerzas magnéticas en cada uno de todos los puntos. Al igual que antes, ¿sí?, estas líneas de campo, ¿sí?, al igual que antes, nosotros podemos armar una definición de flujo de estas líneas de campo, ¿sí?, que es básicamente el producto escalar. Esa es la definición exactamente, al igual que antes, ¿sí? Los flujos de un campo sobre una superficie no te cambian estrictamente en nada entre el campo eléctrico y el campo magnético. Los cálculos de los flujos magnéticos nosotros los vamos a utilizar mucho cuando veamos nuestras leyes de Faraday-Lenz, ¿sí?, porque hay que utilizar el flujo sobre superficies abiertas. Pero como nosotros lo vimos en el simulador y en los experimentos de la Tierra, las líneas de campo magnético son todas líneas cerradas sobre sí misma, y esto es indicador de que la ley de Gauss básicamente es una ley de Gauss que, si bien yo no lo coloqué acá, ¿sí?, la ley de Gauss lo dejé así de incógnita, pero lo vimos en la ley de Gauss de los monopolos, cuando lo mencionamos. Los campos magnéticos, a diferencia de los campos eléctricos, ¿sí?, los campos magnéticos siempre están igualados a cero en lo que sería la ley de Gauss magnética. Esta se llama de igual forma, ¿sí?, ley de Gauss, pero ahora, en vez de ser ley de Gauss eléctrica, es una ley de Gauss magnética, ¿sí? Esto lo pueden observar ustedes acá en cualquier tipo de experimento, ya sean con electroimanes o ya sea con imanes permanentes, ¿sí? Fíjense que indistinto de cualquier tipo de superficie que nosotros dibujemos, ¿sí?, siempre la cantidad de líneas de campo entrantes son siempre exactamente iguales a las cantidades de las líneas de campo salientes, ¿sí? Y esto es porque siempre los imanes vienen dados por polos, ¿sí?, vienen dados de a pares directamente. Entonces, esperen que vamos a borrar eso. Bien. Entonces, estas líneas de campo magnético, ¿sí?, en las líneas de campo eléctrico nosotros las llamamos líneas de fuerza, ¿sí? Líneas de fuerza porque eléctricamente hablábamos, eran directamente proporcionales, y entonces nosotros podíamos observar la fuerza en los campos eléctricos, pero acá en los campos magnéticos no te representan la fuerza, ¿sí?, por el hecho de ese producto vectorial, pero como creo que fue Faraday el que escribió el tratado que se llama On the Lines of Force, On Lines of Force, si mal no recuerdo, On Physical Lines of Force, si mal no recuerdo, a ver si vamos a buscar de vuelta, On Lines of Force, On Physical Lines of Force, ¿no? Es Maxwell, ¿no?, el que escribió ese tratado. Y bueno, mira, se puede leer, si a alguno le interesa para el día de... No lo necesitan leer, ¿no? Pero seguramente este es el tratado original de James Clerk Maxwell, ¿sí?, On the Physical Lines of Force. Sí. Muchas veces, entonces, a los campos magnéticos, a las líneas de campo magnético, de inducción magnética, le decimos líneas de fuerza también. Bien, esas líneas de fuerza se manipulan, lo vamos a ver bien la semana que viene, ¿sí?, para generar estos campos magnéticos y que nos permiten a nosotros la invención de lo que les había comentado, ¿sí?
la invención de máquinas estáticas, como puede ser un transformador. El transformador es una máquina estática que te transforma máquinas eléctricas, la energía eléctrica en otra energía eléctrica, o puede ser básicamente en máquinas rotativas, ¿sí? Para básicamente las máquinas de inducción o generadores sincrónicos o cualquier tipo de máquina rotativa que nosotros tengamos directamente. Todos estos gráficos que nosotros estamos viendo acá de las líneas de campo, nosotros los vamos a profundizar la semana que viene cuando veamos las utilidades de cómo generar estos campos magnéticos. Entonces, en los movimientos de estas partículas cargadas, nosotros lo vimos en la partícula, que esto sería interesante que hagan un estudio en profundidad, ¿sí? Pero alguien es probable que ya se haya dado cuenta de ciertas cosas. Las partículas cargadas, cuando nosotros las excitamos con un campo eléctrico, con un campo magnético, el campo magnético no te permite acelerar o desacelerar las partículas. Digo, acelerar linealmente. ¿Sí? Si lo miran de los primeros experimentos de Lorentz, ustedes observarán que acá tenemos movimientos circulares, que eso es muy diferente de tal vez los movimientos eléctricos que eran más lineales. ¿Sí? Eso es por la doble naturaleza de la fuerza eléctrica y magnética. ¿Sí? Entonces, los movimientos que se generan cuando vos estás bajo la influencia de las partículas eléctricamente cargadas dentro de un campo magnético es un movimiento circular. Al ser la fuerza perpendicular, ¿sí? Lo que nosotros estamos generando, ¿sí? Es básicamente una aceleración centrípeta, ¿sí? Y la aceleración centrípeta lo que está haciendo automáticamente es haciendo rotar el sentido de la velocidad, pero son movimientos del tipo de velocidad constante. O sea, vamos a estar, cuando hagamos ejercicios de esto, en la presencia de movimientos circulares uniformes. Entonces, todo lo que ustedes hayan visto de física 1, básicamente nos va a servir si estas relaciones de omega es 2 por pi por la frecuencia es 1 sobre el periodo, todas esas cosas que nosotros ya hemos visto de física 1, básicamente nos sirven a nosotros para los movimientos circulares de este tipo de cargas. ¿Sí? Y entonces son movimientos circulares y la característica fundamental de los movimientos circulares es que son movimientos con rapidez constante. ¿Sí? Movimientos con rapidez constante es movimientos, ¿sí? de rapidez, de velocidad constante y de trabajo cero. ¿Sí? De trabajo cero quiere decir, fíjense, si la fuerza es siempre perpendicular a la trayectoria, porque la trayectoria está determinada por la velocidad, la fuerza magnética nunca puede realizar trabajo sobre algunas de estas partículas en movimiento directamente. ¿Sí? Y por último, lo que sería lo último para la clase de hoy, y vemos de a ver si quedó todo en claro y si pueden hacer algún breve y pequeño problema de física 2, ¿sí? Es la generalización. ¿Sí? Nosotros hablamos ahora de lo que sería el movimiento en las partículas, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, para nuestra corriente eléctrica son partículas en movimiento, y si son partículas en movimiento, básicamente las partículas en movimiento es una corriente eléctrica. O sea, cada vez que nosotros tengamos, ¿sí? Un conductor que transporta una corriente inmerso dentro de un campo magnético, ¿sí? Nosotros vamos a tener ahí algún tipo de fuerza magnética, ¿no? Y por eso nosotros tenemos ahí en un motor de inducción, ¿sí? En un motor de inducción, básicamente lo que vos tenés es esa condición, ¿sí? Vos tenés un montón de conductores, ¿sí? A ver si podemos ver acá. Acá tenés conductores, ¿sí? Que están inmersos en un campo magnético y obviamente se generan fuerzas en estos conductores que vos tenés ahí inmersos, ¿sí? Dentro de este campo magnético rotativo. No tiene que ver con estrictamente con física, pero sí la idea de para qué se utilizan estas fuerzas magnéticas. Entonces,
básicamente, la generalización de esto es cuando nosotros tenemos corriente eléctrica, ¿sí? Nosotros tenemos básicamente un montón de electrones en movimiento, o electrones, pero nosotros vamos a hacer la deducción con los protones porque es más cómodo para nuestra matemática, y por ende entonces nosotros podemos encontrar la fuerza que se ejerce sobre un conductor recto y que tiene alguna fuerza. Entonces, en vez de tener para un conductor, ¿sí? Nosotros, para tener la fuerza, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es sumar la fuerza en todas las pequeñas partículas que nosotros tenemos adentro de ese conductor. Eso nosotros lo hacemos con n, que es la densidad de partículas, multiplicado por toda la sección de ese, por todo el volumen de ese conductor, que sería A por L, A es el área y L es la longitud, o sea, multiplicas densidad de partículas por todo el volumen, entonces tendrías todas las partículas ahí adentro de ese conductor, y después tendrías la carga por la velocidad de descarga por el campo magnético, y si vos juntás acá todas estas ecuaciones, te vas a dar cuenta en ese caso que N por Q por B por el área, ¿sí? Te da a vos básicamente la corriente eléctrica, y L, ¿sí? Te da la longitud de ese segmento, y entonces podés vos obtener esta ecuación que para un segmento recto, ¿sí? Para un segmento recto que transporta corriente es el producto vectorial de I por L por B. En este caso, la corriente vendría a tener la dirección de lo que sería, o el rol de la velocidad, ¿sí? Porque las partículas se mueven con la velocidad en el sentido de la corriente eléctrica, ¿sí? Y si vos lo estuvieras viendo particularmente así, en el gráfico que están mostrando ahí, la velocidad estaría saliendo, en verdad la velocidad no, la corriente estaría saliendo de la pantalla. Si yo lo quiero llevar eso con respecto al campo magnético, rebato uno con respecto a otro y nos aparece la fuerza para arriba directamente, ¿sí? Y después, por último, ¿sí? Si nosotros tenemos algún sector que no es recto y no es perfecto y no es rectilíneo, ¿sí? Nosotros tendríamos esta versión diferencial que es similar a lo que sería nuestra ley de Coulomb diferencial, ¿sí? Para las fuerzas, para segmentos que transportan que transportan, pero que no tenéis una simetría como para hacerlo con constantes directamente. Entonces, les propongo, ¿sí? Ya que tenemos para hacerlo en 15 minutitos, porque después me tengo que ir al curso y hacemos así una apuesta en común para ver si quedó algo en el medio, un breakout room y pensar, ¿sí? Este pequeño problema que son básicamente tres conductores diferentes. A ver cuántos somos. Somos 13. Y entonces eh, propongo unos breakout rooms simplemente como para tener de a tres, cuatro breakout rooms de a tres, como para que tengan cada uno cuatro o dos participantes, ¿sí? Y hacemos una apuesta en común. La idea es, si ustedes miran este problema, dice, en la figura tenemos un campo magnético, en este caso, que es saliente, ¿sí? Y básicamente tenemos tres sectores dentro de este campo magnético, ¿sí? Tres sectores que transportan corriente. Les comparto de vuelta el Miro por si alguno no lo tenía ahí muy a mano. ¿Sí? Dice, el campo magnético es uniforme y es perpendicular al plano que apunta hacia la figura. ¿Sí? El conductor tiene un segmento rectilíneo con longitud L. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que sería el primero de estos segmentos. ¿Sí? Después, perpendicular al plano de la figura. Acá lo tenés marcado con esta X acá al principio. ¿Sí? Después seguido por un sector semicircular con radio R, ¿sí? Y otro segmento rectilíneo con longitud L paralelo al eje X, como se indica. Si el conductor transporta una corriente, y habría que obtener las fuerzas magnéticas sobre esos tres sectores que ustedes tienen ahí. Entonces, hacemos esa idea, ¿sí? Y me dicen ustedes, ¿sí? 15 minutitos, 10, 15 minutitos, y básicamente ustedes me comentan ahí
la solución de esto y cómo, sobre todo la parte circular, que es la parte más difícil. Bueno, les dejo que lo piensen y me lo comentan. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Jean, No es referente a este tema igual, pero lo me dejamos para acabo el final. de... Ah, dale, 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 dale. No, no, lo dejamos para el final, no, no hay problema. seguro. Sí, 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 o sea, es algo de una entrega que se ve que no se me hizo porque o sea, se ve que no le di a entregar, que era la última revisión entre pares de la unidad 3. Lo tengo hecho todo, pero se ve que no le di a entregar cuando lo vi. Ahora lo opinamos. Dale. Dale, dale. Andá ahí a los breakout. Se hicieron los breakout rooms, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Y vos no te metiste, no aceptaste eso. No, no, porque te quería hablar primero vos y bueno, ahora me metí. Dale, ahora lo vemos. Perdón, Julián, ¿estás ahí? Sí, Lisandro, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? todo bien. Genial. Che, ¿te puedo hacer una pregunta de Ah, trifásico? no, ahora estoy en clase de física. Al final de la clase, Sí, al final de la clase sí. dale. Ahora no, ya termina. De hecho, eh, vos dale, pero a las 4 yo tengo que entrar al curso de docencia. Ok. ¿No puede ser mejor al tipo 6 ponele, o vos ya después cursás? Sí, curso, pero puedo entrar un rato. O mañana a la mañana no te sirve mejor, o querés sacártelo ya la duda? Mm,
Es una boludez igual. Bueno, Mira, ¿querés que te lo diga? La pregunta es si, viste que nos enseñaste Thevenin y Norton. ajá. Eso lo tenemos que aplicar en trifásicos. No, 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 para nada, Ah, eso es lo que entendía, digamos. claro, no. Eh, y yo pensaba, bueno, como teníamos 6 conexiones para hacer diferentes, Ajá, entonces teníamos que calcular las condiciones de las seis conexiones y ya con eso sabíamos que le podíamos agregar o no, tipo la carga. claro. Eso. Bueno, esa era mi pregunta. No, 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 está bien. No, pensé que tenías que había que hacer un ejercicio o algo así. No, no. Los Thevenin y Norton es solamente para circuitos monofásicos, no más. De hecho, si te lo pones a pensar, en la gran mayoría de los circuitos trifásicos, vos tenés simetría. Entonces, ¿por qué habrías de buscar tres circuitos de Thevenin y de Norton si vos lo buscas para un solo circuito y después sabes que lo demás ocurre en otras fases? Ocurre lo mismo, pero 120 grados después. Ok, entonces sí lo buscas para una fase y después lo haces la suma. Si quisieras encontrar un circuito de Thevenin de Ah, un ok, trifásico, no, no, pero no está hecho para que mezcles esas dos cosas. ok. Bueno, listo. Entonces después en otro momento, pero la otra consulta que sigue más pesada, pero sobre todo era esa, la más importante. Bueno, gracias. ¿Vale?
Bueno, hacemos una apuesta en común de esto. Hay dos de estas partes del problema que son bastante sencillas, pero más allá de eso las hacemos. Y después, imagino yo que muchos tuvieron problemas con lo que sería la parametrización de la parte del medio, ¿no? ¿Quién Sí, yo quiere comenzar? hice, Dale, ese que estás mostrando ahí lo hice yo, pero no supe hacer la parte del semicírculo. correcto. ¿Querés explicar las otras dos partes y yo los ayudo con la parte del semicírculo? Sí, bueno, ahí lo que hice fue plantear la ecuación, ¿Cuál sería eh, el segmento 1 para vos? el de la izquierda, el que está, Este. claro, es exacto. Hice la multiplicación del menos vector i por el vector k, y te Claro. queda el versor j, y después la parte derecha, que es la que está abajo, como está en la parte positiva, es el versor i por el versor k, y te queda el versor j positivo. Que esto sería este segmento que vos tenés acá. Sí, exacto. Ahí lo que tenés equivocado es este vector. Porque tu longitud, ¿en qué segmento estaría? Si vos lo mirás en 3D, tu compañero de acá de Ezequiel tiene hecho correcto, ¿no? Estaría en este sentido, ¿no? Acá tendría un Mm, producto vectorial de menos K vectorialmente por K. sí. ¿Lo ves eso ahora? Sí, 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 ahí me queda mejor. Sí, 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 lo ¿No? entendí. Recordá, siempre que tu producto, siempre que tu corriente y tu campo sean o paralelos o antiparalelos, la fuerza vale cero directamente. Claro. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. ¿Ven? Y acá, a ver, Jean o Juan, ¿quieren que veamos esta parte? No, no se están poniendo cara triste ahí. Miren, yo creo que lo que más les cuesta es parametrizar la semicircunferencia, ¿correcto? Sí. Entonces, yo lo que hago siempre es, o sea, yo tendría que encontrar un vector diferencial de longitud. Esto es lo que es lo más difícil de todo, ¿no? ¿Cómo escribo el vector longitud? ¿Sí? Pero ¿cómo lo escribo? ¿Sí? Si es algo que depende del ángulo, ¿no? Fíjense, o sea, el vector diferencial de L en esta parte no es lo mismo que el vector diferencial de L acá, que no es lo mismo que el vector diferencial de L acá, ¿correcto? O sea que nos conviene en general escribir al vector diferencial de L como un radio que permanece constante, esto lo están viendo en análisis matemático 2, ¿sí? Multiplicado por un diferencial de ángulo. Esto sería el módulo de ese vector diferencial de longitud. Y a esto hay que multiplicarlo por dos funciones armónicas, ¿sí? Que nos permiten a nosotros comprender las longitudes. Y para esto, para mí lo mejor de todo es armar una matriz para los dos puntos, que ya serían X e Y, ¿sí? Y fíjense los tres ángulos que nosotros tenemos. Cero, yo le llamo a esto la matriz binaria. Pi sobre 2 y pi. ¿Correcto? Entonces, cuando el ángulo vale cero, que sería este ángulo acá, el diferencial de longitud, ¿no? ¿Qué componente tiene, por ejemplo? Estoy entendiendo que en el ángulo cero ya pasé de este segmento hacia el sector circular, ¿no? ¿En dónde apuntaría en este ángulo cero el vector diferencial de L? ¿Cómo? ¿En dónde apuntaría ¿Para arriba puede ser? para arriba, ¿no? ¿Quién fue el que lo dijo eso? ¿Juan o alguien más? Yo. A Bueno, José. Juan, pero el otro Juan. Uno el era. otro sí. O sea, apuntaría para arriba. En este punto en pi sobre 2, ¿hacia dónde apuntaría el vector diferencial de L? Hacia la izquierda. ¿Y acá? Hacia Hacia abajo. abajo. Entonces, cuando el ángulo vale cero, ¿dónde tengo componente? ¿Tengo componente en el eje X?
¿Tengo componente acá o no? Profe, ¿no es como si fuese una especie de tangente? Sí, El no vector. tangentes, son senos y cosenos. Ya, ahora te vas a dar cuenta instantáneamente cuando hagamos esta matriz binaria. O sea, si tiene componente en eje X, ponemos un 1. Si tiene componente en el eje Y, ponemos un 1. ¿Tiene componente en el eje X en el ángulo 0? Sí. ¿Cómo que tiene componente en el eje X? No, no, solo en el GI. El que Solamente va para tiene, arriba, ¿no? claro, y tiene un 1 ahí porque sería componente en el eje Y. En pi sobre 2, ¿no? ¿Tiene componente en el eje X? Sí, ¿no? Negativa. ¿Tiene componente en el eje Y? No. Vale 0. Cuando esto vale pi sobre 2, ¿tiene componente en el eje X? No. ¿Tiene componente en el eje Y? Sí. ¿Cuánto vale? Negativo en el eje Y. ¿Qué función trigonométrica es 1, 0, 1, 0 menos 1? ¿Es una tangente eso? ¿Es un cero? ¿Es un coseno? ¿Qué función trigonométrica es eso? Coseno. Es un coseno. O sea, yo podría escribir ese vector diferencial de L como acá un coseno de tita. ¿Qué función trigonométrica es 0 menos 1, 0 entre estos valores? Tangente, coseno, seno, Menos cero sería. un menos seno. ¿Correcto? Y entonces, si ustedes ya definieron ese vector diferencial de L, ¿sí? Ahora el diferencial de L les quedaría escrito de esta forma ya parametrizado. Menos R seno de tita, diferencial de tita. Y en este caso sería R coseno de tita, diferencial de tita. Una vez que ustedes tienen armado este, y sería componente 0 en K, ¿no? Porque obviamente si lo quisieran hacer en 3 dimensiones. Y si ustedes quisieran armar ya con esto, lo dejo así planteado y después ustedes, si quieren, lo trabajan en su casa. Fíjense que nuestro diferencial de fuerza para nuestra ecuación diferencial era la corriente por el producto vectorial entre el vector diferencial de L, vectorialmente el campo magnético. Y entonces esto vos lo podés hacer como si fuese una matriz, como les comentaba hoy. Vos podés tener la corriente y después podés tener tu producto vectorial I, J y K, ¿sí? En donde en tu producto IJK tenés la componente de tu vector, ¿correcto? Voy a tener que checar un poquito. Esta es la componente I de mi vector, esta es la componente J de mi vector, ¿sí? Y la componente 0 de mi vector. Y después acá tendría la componente de mi vector, que fíjense que esto es 0, 0 y el campo magnético B. Y entonces fíjense que automáticamente nosotros podemos encontrar este producto vectorial rápidamente. Fíjense, sería en I, en I me quedaría el producto de este por B y 0. Después en J, el producto de este por B y después 0. Y en K no me queda nada. O sea, ese producto, ¿sí? Nosotros lo podemos escribir ahora. Sería I por, en este caso, por B, por todo este producto que yo tengo acá. Y después J, no, perdón, hice mal el producto. Este es el de J, ¿no? Porque es este por este. Por suerte, esto, ¿sí?
Y después nos quedaría menos J, ¿sí? Por ahora sí, ese producto, o sea, sería menos J, B y ese paréntesis, que es este elemento que nosotros teníamos ahí. Obviamente, después de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es el proceso de integración, ¿sí? Integrás la componente en J, integrás la componente en K, ¿sí? Integrás la componente en J, integrás la componente en I, integrás la componente en J de todo esto, porque tenés que integrar esto entre, obviamente, 0 y la fuerza total. Y acá lo que vos estás integrando es ese diferencial de tita, ¿sí? Que te quedaría a vos la integral entre los límites de integración de tu problema, que los límites de integración de tu problema son 0, ¿sí? Y pi en este caso, que es el ángulo total que vos tendrías ahí. Y ahí se van a dar cuenta que hay una de las componentes que les va a desaparecer y otra de las componentes que les va a quedar en un cierto ángulo, ¿no? De todo este problema, ¿sí? ¿Se animan a terminarlo ustedes esto? Así yo me voy a mi curso que estoy ya un minuto atrás directamente de esto. Dale, profe, dale. ¿Seguro? Si no, después lo terminamos de ver esto el jueves, de si a alguno le queda alguna duda. Pero fíjense que ahí es integrar un seno y un coseno. Todo lo demás son constantes. El versor es constante, B es constante, R es constante. Quedaría solamente ese proceso de integración. Bueno, Lisandro, ¿te querés quedar vos un segundito? Y con todo lo demás, nos vemos el jueves directamente en clase de consulta. Profe, Eh, la duda que tenía te la comunico por Slack y después ves, o más fácil. Dale, sí, mejor. Gracias, Dale. Jan. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego, chicos.